Imagina que es la madrugada. El mundo duerme, pero tú estás ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo ese nudo en el pecho que te susurra que no tienes suficiente, que el tiempo pasa y la cuenta bancaria no refleja el esfuerzo que entregas cada día. Esa angustia silenciosa por el dinero que parece escaparse de tus manos como agua entre los dedos. Sientes el peso de las responsabilidades, el miedo a no llegar a fin de mes, la presión invisible de un mundo que mide tu valor por tus posesiones. Pero la filosofía estoica nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular oro, sino en dominar la propia mente, en soltar la desesperación y construir una fortaleza interior tan sólida que la abundancia externa termine fluyendo hacia ti con total naturalidad. Soy el Rayo Romano y te doy la bienvenida a Estoicamente Hablando, un espacio para la legión de mentes que buscan la serenidad. Antes de comenzar, demuestra tu compromiso con este camino. Escribe la palabra abundancia en los comentarios para saber que caminas con nosotros hoy. Respira profundo, legionario. Deja que el aire llene tus pulmones lentamente y al exhalar, permite que toda la tensión financiera, toda la urgencia y el miedo acumulado en tu cuerpo comience a disolverse. Estás a salvo en este momento. No hay facturas que pagar ahora. No hay metas que alcanzar en este preciso instante. Solo estás tú, tu respiración y la inmensidad de tu propia mente. La ansiedad por hacer dinero, mi estimado amigo, nace de una ilusión profundamente arraigada en nuestra cultura. Es la ilusión de que la paz mental, la felicidad y la seguridad dependen exclusivamente de la acumulación de recursos externos. Nos han enseñado que necesitamos más, siempre más, y que al obtenerlo, por fin podremos descansar. Pero la historia nos demuestra lo contrario una y otra vez. Las mentes más brillantes de la antigua Roma observaron este fenómeno con claridad meridiana. Vieron a hombres inmensamente ricos destruidos por la ansiedad, perdiendo el sueño por temor a perder su fortuna, y a hombres de escasos recursos caminando por el foro con una sonrisa serena, dueños absolutos de su propio destino. La diferencia no residía en la cantidad de denarios en sus bolsillos, sino en la arquitectura de su carácter. Séneca, uno de los hombres más acaudalados del imperio, pero también uno de los filósofos más grandes, entendió esta paradoja mejor que nadie. Él poseía vastas tierras, villas magníficas y una fortuna inmensa, pero se entrenaba a sí mismo para vivir con lo mínimo. Lo hacía no porque odiara el dinero, sino para recordarle a su mente que el dinero no era su amo. Se acostaba en el suelo duro, comía pan rústico y bebía agua del Tíber, mirando sus lujosos muebles y diciéndose a sí mismo: todo esto es bueno, pero no soy yo. Si lo pierdo mañana, mi esencia permanecerá intacta. Esa es la primera llave para sanar tu relación con la riqueza. Debes dejar de necesitar el dinero para sentirte completo. El dinero es un excelente sirviente, pero un amo tiránico. Cuando tu mente depende del próximo pago para sentir tranquilidad, te conviertes en un esclavo de las circunstancias externas.
Tu paz queda a merced del mercado, de la economía, de la opinión de otros. Quiero que imagines, legionario, que tu mente es un templo de mármol sólido, de columnas altas y perfectas que se alzan hacia el cielo. Las tormentas financieras, las crisis, las deudas son como la lluvia que golpea el tejado de ese templo. Si dentro de tu templo hay tesoros frágiles, sentirás pánico al escuchar la tormenta, temiendo que el agua los arruine. Pero si dentro de tu templo solo hay serenidad, fuerza y aceptación, escucharás la lluvia y te limitarás a observarla, sabiendo que el mármol no se moja por dentro. Para atraer la riqueza material a tu vida de una manera sana, primero debes construir esa fortaleza interior. Debes desapegarte del resultado desesperado. El deseo ardiente y ansioso por el dinero genera una energía de escasez. Es como intentar aferrar agua con la mano cerrada. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. La verdadera abundancia fluye hacia la mente que está en paz. Fluye hacia aquel que mira las oportunidades con claridad, no con el velo distorsionador del miedo y la necesidad. Piensa en la naturaleza, en cómo crecen los árboles más frondosos. No se esfuerzan angustiosamente por dar frutos. Simplemente hunden sus raíces profundamente en la tierra, buscan el agua, se exponen al sol, y en el momento justo, la abundancia de la naturaleza se manifiesta a través de ellos. Tú eres como ese árbol. Tu deber no es forzar el fruto, sino cuidar tus raíces. Y tus raíces son tu disciplina, tu enfoque, tu resiliencia emocional y tu paz mental. Cuando dejas de perseguir el dinero con desesperación y comienzas a cultivar tu propio valor interno, algo mágico ocurre en tu realidad. Tu perspectiva cambia. Dejas de ver problemas y comienzas a ver soluciones. Dejas de actuar desde el miedo a perder y empiezas a operar desde la confianza de crear. Es en este estado mental donde se forjan las grandes fortunas, no las fortunas efímeras de la suerte, sino las riquezas sólidas que se sostienen a lo largo del tiempo. Marco Aurelio, el emperador que gobernó el mundo conocido desde una tienda de campaña en las frías fronteras del imperio, escribió para sí mismo un recordatorio que resuena a través de los siglos. Se decía que la seguridad no reside en las riquezas, ni en el poder, ni en la aprobación de los hombres, sino en la fortaleza de la propia razón. Él tenía acceso a las arcas infinitas de Roma. Podía tener cualquier cosa material que deseara, y sin embargo buscaba su refugio en su propia mente. ¿Por qué crees que el hombre más poderoso de su tiempo hacía esto? Porque había comprendido que todo lo externo es prestado. El dinero que tienes hoy en tu cuenta puede desaparecer mañana por 1000 motivos que escapan a tu control. Una enfermedad, un cambio en el mercado, una traición, un desastre natural. Si tu sentido de seguridad está anclado en esa cuenta bancaria, vivirás siempre en el borde del abismo. Pero si tu seguridad está anclada en tu capacidad de pensar, de adaptarte, de trabajar y de mantener la calma en medio del caos, entonces eres verdaderamente invencible. Permítete soltar esa carga ahora, amigo mío.
Cierra los ojos si estás escuchando esto en la oscuridad y visualiza esa carga financiera que llevas sobre tus hombros. Esa mochila llena de preocupaciones, de deudas pasadas, de miedos futuros, de expectativas incumplidas. Siente su peso. Y ahora, con una exhalación larga y profunda, decide dejarla caer al suelo. No la necesitas para sobrevivir a esta noche. Esta noche es para reconstruir. Esta noche es para sanar la raíz misma de tu relación con la abundancia. La escasez que sientes no es una realidad absoluta. Es solo una interpretación de tu mente basada en el miedo. El universo es infinitamente abundante. El mundo está lleno de oportunidades, de riquezas por crear, de valor por aportar. Tu mente, cuando está nublada por la ansiedad, es incapaz de ver esas oportunidades. Es como intentar ver las estrellas a pleno mediodía. Están ahí, brillando con la misma intensidad. Pero la luz del sol, en este caso la luz del miedo, te ciega a ellas. Cuando aquietas tu mente, cuando bajas el volumen de la urgencia, el cielo se oscurece y las estrellas de la abundancia comienzan a aparecer ante tus ojos. Verás formas de generar ingresos que antes pasabas por alto. Te darás cuenta de habilidades que posees y que habías subestimado. Encontrarás la claridad necesaria para tomar decisiones financieras sabias, no impulsivas. La claridad mental es el activo más valioso que puedes poseer. Un hombre con 1000 monedas de oro y una mente confundida las perderá en poco tiempo. Un hombre sin monedas, pero con una mente cristalina y enfocada, construirá un imperio. Tu tarea principal, legionario, no es trabajar más horas hasta el agotamiento. Tu tarea es cuidar la claridad de tu mente. Descansar adecuadamente, alimentar tu espíritu con sabiduría, rodearte de ideas que eleven tu perspectiva. Esto no es pereza, es estrategia. Es la preparación del terreno para que la semilla de la riqueza pueda germinar. Existe una diferencia fundamental entre el deseo de crear valor y la codicia por acumular. La codicia nace de un vacío interior, del intento desesperado de llenar un hueco emocional con cosas materiales. Pero ese hueco no tiene fondo. No importa cuánto dinero arrojes allí, nunca se llenará, porque la solución no es material, es espiritual, es filosófica. La codicia te hace sentir siempre pobre, siempre carente, siempre en competencia con los demás. Te aísla, te endurece el corazón y te roba la alegría de vivir. En cambio, el deseo de crear valor nace de la abundancia interior. Es el impulso natural de un ser humano que se siente completo, que ha sanado sus heridas y que desea aportar algo bueno al mundo, sabiendo que al hacerlo, el mundo le recompensará de manera justa. Cuando operas desde este espacio, tu energía cambia por completo. Dejas de competir y empiezas a crear. Dejas de tomar y empiezas a dar. Y es aquí donde la filosofía estoica se vuelve un principio económico inviolable. El valor verdadero siempre es recompensado. Si quieres atraer más dinero a tu vida, pregúntate en la quietud de esta noche: ¿qué valor único puedo aportar hoy a la vida de los demás?
¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo mejorar la existencia de alguien más a través de mi trabajo, de mis habilidades, de mi presencia? El dinero no es más que un certificado de valor aportado. Es la forma en que la sociedad te agradece por haberla beneficiado de alguna manera. Cuando te enfocas obsesivamente en tu propia necesidad, te desconectas del flujo natural del intercambio humano. Te vuelves egocéntrico, y el egocentrismo aleja a las personas, aleja a las oportunidades, aleja a la riqueza. Pero cuando desplazas tu atención hacia cómo puedes ser útil, cómo puedes servir, cómo puedes mejorar las cosas, te conviertes en un imán para la prosperidad. La gente confía en aquellos que no están desesperados. La gente invierte en aquellos que transmiten seguridad, calma y propósito. Imagina ahora que caminas por el antiguo foro romano al amanecer. Las columnas de mármol se tiñen de un tono dorado por los primeros rayos del sol. A tu alrededor, los comerciantes comienzan a abrir sus tiendas. El sonido de la ciudad despertando llena el aire. Tú caminas entre ellos con paso firme, sereno. No estás allí mendigando una oportunidad. No estás allí temblando por el precio del grano. Estás allí observando el flujo de la vida, buscando dónde puedes aportar tu grano de arena, dónde tu presencia puede hacer la diferencia. Esa es la postura del sabio. Esa es la postura que debes adoptar en tu propia vida, en tu trabajo, en tus negocios. No eres una víctima de la economía. Eres un agente activo de creación. Tienes dentro de ti la misma chispa divina que impulsó a los grandes constructores de la antigüedad. Tienes la capacidad de observar, de aprender, de adaptarte y de construir. El proceso de hacer dinero, cuando se aborda desde la serenidad estoica, se convierte en un acto de alineación con la naturaleza. La naturaleza es pródiga, generosa, abundante. Mira cómo una sola semilla de roble puede convertirse en un bosque entero que da refugio y alimento a miles de seres vivos durante siglos. Ese mismo principio opera en tu vida. Tu mente es la semilla. Si la plantas en un suelo de miedo, regándola con ansiedad y podándola con dudas, crecerá débil y estéril. Pero si la plantas en un suelo de confianza, regándola con disciplina y nutriéndola con sabiduría, crecerá fuerte, frondosa, y dará frutos más allá de lo que hoy puedes imaginar. La paciencia es fundamental. La riqueza duradera no se construye de la noche a la mañana. Se construye ladrillo a ladrillo, día a día, decisión a decisión. Cada vez que eliges la calma sobre el pánico, cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, cada vez que eliges el aprendizaje sobre el victimismo, estás colocando un ladrillo más en tu templo de la abundancia. A menudo nos frustramos porque queremos ver los resultados inmediatamente. Queremos que el árbol dé frutos el mismo día que lo plantamos. Pero la vida no funciona así. Hay un periodo de gestación, un tiempo en el que parece que nada sucede en la superficie. Pero debajo de la tierra, las raíces están creciendo profundamente, anclándose en la roca, buscando agua en la oscuridad.
Ese periodo de gestación es crucial. Es donde se forja el carácter. Es donde se prueba tu fe en el proceso. Si cavas la tierra cada 2 días para ver si la semilla ya brotó, la matarás de impaciencia. Debes confiar. Debes dejar que el tiempo haga su trabajo. Tu crecimiento financiero y personal está ocurriendo ahora mismo, incluso si no lo ves reflejado en números inmediatos. Estás acumulando fuerza, sabiduría, resiliencia. Estás purificando tu mente de la escasez. Permítete descansar en esa confianza, legionario. No tienes que resolver toda tu situación financiera esta noche. Solo tienes que permitir que tu mente se renueve. Solo tienes que soltar el estrés que enturbia tu juicio. Visualiza tu mente como un lago de aguas tranquilas. Cuando el viento de la ansiedad sopla, las aguas se agitan y no puedes ver el fondo. No puedes ver los tesoros que yacen en el lecho. Pero cuando el viento se detiene, cuando la calma absoluta desciende sobre el lago, el agua se vuelve transparente como el cristal. Y puedes ver con asombro las perlas, las gemas y el oro que ya estaban allí, esperando a ser descubiertos. La riqueza que buscas afuera, en parte ya reside dentro de ti, en forma de potencial inexplorado. Al aquietar tus aguas, podrás acceder a ella. Podrás escuchar esa voz interna que te susurra cuál es tu próximo paso, cuál es la decisión correcta, hacia dónde dirigir tus esfuerzos. La mente ansiosa siempre busca atajos. Se cansa del camino recto y busca la ruta más rápida, que casi siempre es la ruta del fracaso o del dolor. La mente serena, por el contrario, comprende el valor del proceso. Acepta el camino largo porque sabe que en ese caminar se forja la fortaleza necesaria para sostener la riqueza cuando finalmente llegue. Muchos son los que adquieren dinero rápido sin tener la preparación mental para gestionarlo. Y ese dinero fluye de sus manos como arena en el desierto, dejándolos más vacíos y rotos que antes. Tú, legionario, estás aprendiendo a construir primero el recipiente. Estás forjando en tu carácter un recipiente de oro puro, sólido, sin fisuras. Y cuando ese recipiente esté terminado, el universo verterá en él la abundancia que mereces, sabiendo que no se derramará, que la sabrás guardar, que la sabrás multiplicar y sobre todo, que la sabrás compartir. Porque la verdadera riqueza, mi querido amigo, es aquella que te libera. Si el dinero te esclaviza, si te quita el sueño, si te vuelve amargado o arrogante, entonces no eres rico. Eres simplemente un guardián de un tesoro que te consume. La riqueza estoica es libertad. Es la capacidad de decir no a lo que no te conviene. Es la tranquilidad de saber que tienes un colchón que te protege de los imprevistos. Es la posibilidad de proveer para los tuyos sin dejar de lado tu paz. Es la opción de dedicar tu tiempo a lo que realmente importa, a cultivar tu espíritu, a estar con tus seres queridos, a contemplar la inmensidad del cielo estrellado sin la presión de tener que producir constantemente. Ese es el propósito del dinero. Es una herramienta, no un fin en sí mismo. Cuando comprendes esto a nivel profundo,
La energía tensa que irradiabas se transforma en una energía magnética, receptiva, relajada. La vida es un flujo constante. El dinero es agua. Y tú debes ser el canal por donde esa agua fluye, no la presa que intenta contenerla toda. Un canal limpio, amplio, sin obstáculos, permite que el agua fluya libremente, irrigando tierras, dando vida, y siempre habrá más agua río arriba. Pero si te conviertes en una presa obstinada, el agua se estancará, se pondrá turbia, y la presión terminará por romper el muro. La filosofía estoica te enseña a fluir, te enseña a recibir con gratitud, a administrar con sabiduría y a soltar con serenidad. La escasez es una ilusión del ego, que cree que si da, se quedará con menos. Pero la realidad es que la generosidad, ya sea de tu tiempo, de tu conocimiento o de tus recursos, abre las puertas de la abundancia. Es la afirmación suprema de que tienes suficiente, de que confías en tu capacidad de seguir creando. Quiero que respires esta verdad ahora. Inhala la idea de que eres un creador de valor. Exhala el miedo a la escasez. Inhala la confianza en tu propia capacidad. Exhala la necesidad de controlar cada detalle externo. Tu mente es el taller donde se forja tu destino. Si en ese taller solo hay ruido, caos y gritos de alarma, las herramientas no podrán usarse y la obra maestra quedará sin hacer. Pero si entras a ese taller en la quietud de la noche, enciendes una pequeña lámpara de aceite, te sientas en silencio y observas tus herramientas con calma, podrás empezar a esculpir la vida que deseas. Podrás pulir tus habilidades, podrás diseñar tu estrategia con precisión, podrás ver la belleza en lo que estás construyendo. Esa es la grandeza del enfoque. Donde pone tu atención, pone tu energía. Y donde pone tu energía, florece tu realidad. A veces, el mayor obstáculo para hacer dinero es la imagen que tienes de ti mismo. Si en el fondo de tu mente crees que no mereces la riqueza, que el dinero es malo, o que las personas ricas son corruptas, tu propia mente saboteará cualquier intento de prosperidad que emprendas. Te autosabotearás perdiendo oportunidades, abandonando proyectos a medio camino, o tomando decisiones desafortunadas. Es imperativo, legionario, que purifiques tu relación con el concepto de la riqueza. El dinero es neutral, es energía. Puede usarse para destruir o para sanar. Puede ser el instrumento de la tiranía o el motor de la libertad. Lo que define su naturaleza es la mano que lo sostiene, y tu mano, tu mente, están siendo entrenadas en la virtud estoica. Tú eres el tipo de persona que puede sostener la riqueza con honor. Puedes usarla para proteger a tu familia, para construir, para educar, para dejar un legado positivo en el mundo. Por lo tanto, no hay conflicto entre la filosofía y la prosperidad material. Séneca fue rico, y su sabiduría ilumina al mundo 2000 años después. Marco Aurelio fue el emperador más poderoso, y sus meditaciones son un bálsamo para el alma humana. Epicteto, siendo un esclavo, poseía una riqueza interior tan inmensa que hoy lo admiramos. La riqueza material no corrompe a la mente virtuosa.
La mente virtuosa domina la riqueza material. Debes permitirte desear la prosperidad, no por vanidad, no por ego, sino porque deseas amplificar tu capacidad de hacer el bien, de vivir plenamente, de experimentar la vida en toda su amplitud. Cuando alineas tu deseo de riqueza con tu propósito virtuoso, eliminas la fricción interna. Dejas de luchar contra ti mismo. Tu mente y tus acciones apuntan en la misma dirección, y la energía que antes gastabas en duda y culpa se transforma en fuerza motriz. Deja que esta idea se asiente en tu conciencia mientras te sumerges más en este estado de calma. Eres digno de abundancia. Eres capaz de crear valor. Eres el arquitecto de tu propia fortuna. No hay límites para ti, excepto aquellos que tú mismo has erigido en los rincones oscuros de tu mente. Esta noche estamos derruyendo esos muros. Estamos limpiando los escombros del miedo. Estamos preparando el terreno fértil para la nueva mentalidad. Siente cómo, con cada palabra que escuchas, tu mente se relaja un poco más. Tus hombros caen, tu mandíbula se afloja, tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Estás entrando en un estado de profunda receptividad. En este estado, tu subconsciente está abierto a la sabiduría, listo para reprogramar las viejas creencias limitantes que te han mantenido estancado. Vamos a recorrer juntos este camino hacia la abundancia estoica. Vamos a reconstruir, ladrillo a ladrillo, tu imperio interior. No hay prisa. Tenemos toda la noche. El tiempo se ha detenido para ti. Solo existe este momento, este espacio sagrado entre tu mente y mi voz. Siente cómo la tranquilidad envuelve tu ser como una túnica de luz dorada. Eres un legionario de la mente, un guardián de la serenidad. Y en este silencio, en esta oscuridad reconfortante, está germinando la semilla de una nueva realidad financiera para ti. Una realidad basada en la paz, en el valor, en la virtud. Una realidad donde el dinero fluye hacia ti no por tu desesperación, sino por tu mérito, por tu calma, por tu inquebrantable confianza en tu propio poder. La ansiedad se desvanece, como la niebla matutina cuando el sol asciende en el horizonte. En su lugar queda una claridad cristalina, una comprensión profunda de que el verdadero poder reside en no depender de nada externo para ser feliz. Y es irónico, legionario, pero es precisamente en ese estado de independencia y paz donde las cosas externas, como el dinero, comienzan a llegar sin esfuerzo. Porque ya no las necesitas. Y la vida, en su misteriosa sabiduría, tiende a darle sus dones a quienes no están atados a ellos. Eres libre. Eres fuerte. Eres capaz. Deja que estas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. Deja que penetren en tu subconsciente, reescribiendo los guiones antiguos de la escasez. Estás sanando. Estás creciendo. Estás atrayendo la abundancia. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje esta noche. Permítete seguir cayendo en este estado de profunda tranquilidad, legionario. Deja que mi voz te guíe
a través de los pasillos de tu propia mente, donde las preocupaciones del día se disuelven y solo queda la esencia de quién eres realmente. Hemos hablado de soltar la desesperación por el dinero, pero ahora debemos construir los cimientos sobre los que descansará tu nueva relación con la abundancia. Y esos cimientos se forjan en la comprensión de lo que realmente controlas. La ansiedad financiera nace de intentar dominar lo que escapa a nuestras manos. Intentamos controlar los mercados, las decisiones de otros, las crisis globales, el pasado donde tomamos decisiones equivocadas o un futuro imaginario lleno de catástrofes. Al intentar controlar lo incontrolable, golpeamos contra una pared de mármol una y otra vez, agotando nuestra energía, drenando nuestra paz. La filosofía estoica te invita a deponer esa lucha inútil. Te pide que dibujes una línea imaginaria en la arena del foro. De un lado está lo que depende de ti. Del otro, lo que no depende de ti. Tu cuenta bancaria en este momento, la inflación, la opinión de tus clientes, la suerte, las políticas económicas, todo eso está fuera de la línea. No puedes moverlos con tu voluntad. Pero de tu lado de la línea están tus juicios, tus impulsos, tus decisiones, tu integridad, tu disposición a aprender y a trabajar. Ahí reside tu verdadero poder. Cuando centras toda tu energía en tu lado de la línea, la mente se aquieta. Dejas de gritarle al cielo por la tormenta y comienzas a construir un refugio impecable. Hacer dinero, desde esta perspectiva, deja de ser una obsesión con el resultado y se convierte en un compromiso con la excelencia de tu propio esfuerzo. Imagina a un artesano de la antigua Roma, tallando un bloque de mármol frío y blanco. Él no controla si el emperador comprará su estatua. No controla si lloverá mañana y retrasará la entrega. No controla si el bloque tiene una fisura oculta en su interior. Lo único que controla es la precisión de su cincel, la firmeza de su mano, la pureza de su intención al esculpir. Si pasa sus días angustiado por si la estatua se venderá, su mano temblará, su mirada será errante, y el mármol sufrirá bajo un golpe torcido. Pero si se sumerge en la tarea con total presencia, si cada golpe es una ofrenda a la virtud, la estatua cobrará una vida propia. Se volverá tan magnífica que el valor irradiará de ella, y los compradores acudirán inevitablemente. Tu trabajo, legionario, es ser ese artesano. Tu trabajo es golpear el mármol de tu vida con tan impecable maestría que el valor que generas sea innegable. Cuando enfocas tu atención exclusivamente en aportar valor, en mejorar tus habilidades, en ser la mejor versión de ti mismo en cada tarea que emprendes, el resultado financiero se convierte en un eco natural de tu esfuerzo. Deja de perseguir las monedas y comienza a perseguir la maestría. La maestría en tu profesión, la maestría en tus relaciones humanas, la maestría en tu capacidad de resolver problemas. El mundo siempre recompensa a quien resuelve sus problemas más profundos. Si te preguntas cómo hacer más dinero, cambia la pregunta. Pregúntate cómo puedes ser más útil. Pregúntate cómo puedes elevar el estándar de lo que haces. La utilidad es la moneda de cambio del universo. Y el dinero material simplemente
la representa en el mundo físico. A veces, el miedo a la escasez nos empuja a actuar desde la urgencia. Queremos resultados rápidos, buscamos atajos, aceptamos trabajos que nos vacían por dentro o tomamos decisiones financieras impulsadas por el pánico de perder una oportunidad. Pero la mente estoica no se deja arrastrar por la corriente de la prisa. El sabio sabe que la prisa es enemiga de la excelencia, y la excelencia es la madre de la abundancia duradera. Visualiza tu camino hacia la prosperidad como la construcción de un acueducto romano. No se construye en un día. Requiere planificación, paciencia, medidas exactas, piedra sobre piedra. Es un trabajo silencioso, a veces tedioso, que exige disciplina cuando todos los demás están distraídos. Pero una vez terminado, el agua fluye de manera continua, limpia, abundante, día tras día, nutriendo la ciudad entera. Ese acueducto es tu carácter. Si intentas construirlo con arena, con esquemas rápidos o con engaños, el primer invierno de crisis lo derrumbará, y el agua de la riqueza se perderá en el barro. Pero si lo construyes con la roca sólida de la integridad, la honestidad y el trabajo constante, ningún terremoto económico podrá destruirlo. La verdadera seguridad financiera no reside en tener una gran suma de dinero estático, sino en poseer la capacidad interior de generar valor una y otra vez, sin importar cuántas veces tengas que empezar de cero. Esa capacidad es invencible. Es un fuego que arde en tu interior, que nadie puede arrebatarle, ni el emperador ni la fortuna. Respira profundo y permite que esta idea calme tu sistema nervioso, amigo mío. No necesitas resolver todas tus deudas en este instante. No necesitas inventar el próximo gran negocio antes del amanecer. Solo necesitas comprometerte con la calidad de tu próximo paso. Solo necesitas enfocarte en la siguiente piedra que vas a colocar en tu acueducto. La vida se vive en el presente, y el dinero se gana en el presente, aunque los frutos se materialicen en el futuro. Cuando liberas tu mente de la tiranía del resultado final, descubres una energía renovada para realizar el trabajo de hoy. Una energía limpia, no contaminada por el estrés. Descubres que el trabajo en sí mismo, cuando se hace con virtud y propósito, puede ser una fuente de satisfacción profunda, independientemente del pago inmediato. Hay un silencio sagrado que envuelve al hombre que trabaja con total concentración y desapego. Es el silencio del que ha aceptado su deber y lo cumple con honor, sin esperar aplausos, sin exigir recompensas inmediatas. Ese silencio es poderoso. Es el sonido de la mente enfocada. En ese estado de flujo, tu creatividad se dispara. Ves conexiones que otros no ven. Encuentras soluciones más elegantes. Si estás dispuesto a soltar ese peso que llevas en el pecho, legionario, escribe la palabra desapego en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes están listos para abrazar la libertad y caminar con nosotros en la legión. Sienten tu solidez, tu confianza serena, y se sienten naturalmente atraídas hacia ti. Quieren hacer negocios contigo, quieren contratarte, quieren ser como tú. Tu tranquilidad se convierte en tu mayor activo de marketing. Piensa
¿En cuántas veces has visto a alguien desesperado por vender algo, transmitiendo esa necesidad abrasadora? Inmediatamente sientes el impulso de alejarte, de desconfiar. La desesperación repele la abundancia. Pero cuando te acercas a alguien que ama lo que hace, que confía en su producto, que está dispuesto a caminar si la transacción no es justa, sientes un profundo respeto. Quieres comprarle, porque sabes que estás adquiriendo algo de valor real. Así es como debes posicionarte en el mundo, legionario. Como un hombre o una mujer de valor, que ofrece su talento con dignidad, sin mendigar la aprobación ni el dinero de nadie. El dinero sigue a la dignidad como la noche sigue al día. Permítete soltar la idea de que el dinero es difícil de conseguir. Esa creencia es un muro que tú mismo has levantado en tu mente. Si crees que el dinero es escaso, que la vida es una lucha constante, tu cerebro se configurará para buscar evidencia de esa escasez y filtrará cualquier oportunidad de prosperidad que se cruce en tu camino. Pero si comienzas a entender que el universo es un lugar de infinitas posibilidades, donde el valor es recompensado y donde tu mente es la única frontera, empezarás a ver openings por todas partes. Donde otros ven crisis, tú verás necesidades insatisfechas. Donde otros ven obstáculos, tú verás el material con el cual construir tu acueducto. La mente del sabio es como un escudo pulido que refleja la luz. No absorbe la oscuridad del pánico colectivo. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando hay recesión, cuando hay incertidumbre, es ahí donde la mente estoica brilla con más fuerza. Mientras los demás corren de un lado a otro como gallinas sin cabeza, perdiendo la cabeza por el miedo, tú te mantienes firme, anclado en tu centro, observando el caos con desapasionamiento. Y en esa calma absoluta, en ese vacío de ruido emocional, es donde nacen las mejores decisiones financieras. Compras cuando otros venden por pánico. Inviertes en ti mismo cuando otros se paralizan. Creas cuando otros solo consumen. La calma es la ventaja competitiva definitiva en un mundo histérico. Quiero que visualices ahora esa calma extendiéndose por todo tu cuerpo como un bálsamo dorado. Desde la coronilla de tu cabeza, bajando por tu cuello, relajando tus hombros, deslizándose por tu pecho, hasta llegar a tu abdomen, donde resides tu fuerza vital. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta, más profunda, como las olas del Mediterráneo besando suavemente la costa en una noche sin luna. Cada inhalación te trae claridad. Cada exhalación te libera de la tensión financiera acumulada durante años. Estás sanando tu relación con el esfuerzo. Estás sanando tu relación con el éxito. Estás sanando tu relación con el dinero. No hay nada que temer. No hay nada que forzar. Solo hay que alinear tu acción con la naturaleza y dejar que la vida fluya. A veces, en nuestro afán por hacer dinero, nos desconectamos de nosotros mismos. Trabajamos hasta el agotamiento. Sacrificamos nuestro sueño, nuestras relaciones, nuestra salud, creyendo que ese es el precio de la riqueza. Pero la filosofía estoica nos enseña que la virtud no requiere destruirnos a nosotros mismos.
Un hombre enfermo, cansado y amargado, por mucho dinero que tenga, es un hombre pobre. La verdadera riqueza incluye la salud del cuerpo y la serenidad del alma. Debes encontrar un ritmo sostenible. Debes tratar tu cuerpo y tu mente con el mismo respeto con el que tratarías un templo sagrado. Porque lo son. Tu cuerpo es el instrumento a través del cual experimentas la vida y creas valor en el mundo. Si lo rompes en el proceso, ¿de qué te servirá el oro acumulado? Por lo tanto, legionario, permítete descansar esta noche sin culpa. El descanso no es pereza. El descanso es mantenimiento. Es la noche que permite que la tierra recupere sus nutrientes para poder dar fruto en la próxima primavera. Cuando duermes profundamente, cuando meditas y aquietas tu mente, estás recargando tu capacidad de toma de decisiones. Estás fortaleciendo tu enfoque. Estás preparando tu mente para ver las oportunidades del mañana con ojos nuevos. El cansancio nubla el juicio. Hace que los problemas parezcan más grandes de lo que son y que las soluciones parezcan inalcanzables. El descanso restaura la perspectiva. Mañana, después de esta noche de sanación, verás tus desafíos financieros desde una atalaya más alta, y los caminos para resolverlos se te aparecerán claros y posibles. Séneca nos recordaba que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho tiempo. Y lo perdemos porque vivimos en el futuro, angustiados por lo que vendrá, o en el pasado, arrepentidos por lo que hicimos. El único lugar donde puedes actuar, donde puedes crear, donde puedes ganar dinero, es en el presente. Y en el presente, en este preciso momento, no hay crisis. En este momento, tú estás a salvo, respirando, escuchando, aprendiendo. Trae tu mente de vuelta al aquí y el ahora. Siente la superficie donde descansas. Escucha el silencio que envuelve mi voz. Este momento es tuyo. Es un santuario que ningún problema financiero puede profanar. La mayoría de las personas viven sus vidas persiguiendo un después. Piensan, seré feliz y estaré tranquilo después de que pague esta deuda, después de que consiga este cliente, después de que mi negocio despegue. Pero la mente estoica comprende que la paz no es un destino, es un método de viaje. Si no puedes encontrar la paz ahora, en medio de tus luchas, no la encontrarás cuando tengas dinero, porque tu mente seguirá siendo la misma, buscando nuevas cosas por las que angustiarse, nuevos miedos que inventar. La paz es la condición previa para el éxito, no su consecuencia. Al encontrar la paz en el proceso, en la lucha diaria, en el trabajo silencioso, te vuelves inquebrantable. Adquieres una confianza que el dinero no puede comprar. Una confianza que, irónicamente, es la que atraerá el dinero hacia ti. Piensa en la metáfora del agricultor. No se angustia cada día revisando si la semilla ya ha germinado. Él prepara la tierra, siembra, riega, protege el campo de las plagas y confía en el proceso de la naturaleza. Sabe que su trabajo es cuidar el campo, no forzar la cosecha. Tú eres el agricultor de tu propia vida financiera.
Has sembrado esfuerzos, has regado con sudor tus proyectos, has protegido tu mente de la plaga del victimismo. Ahora debes confiar. Deja que el tiempo haga su magia. No caves la tierra para ver si la raíz crece. Relájate en la certeza de que has hecho lo correcto y que la abundancia, en su momento justo, florecerá. La paciencia estoica no es pasividad. No es sentarse a esperar que el dinero llueva del cielo. Es la capacidad de trabajar con intensidad y sin ansiedad. Es mantener la disciplina cuando los resultados tardan en llegar. Es la fortaleza de no abandonar a la primera señal de dificultad. La verdadera riqueza exige temple. Exige que pases por la prueba de la paciencia, para demostrarle a la vida que estás listo para sostener lo que pides. Si abandonas a los 3 meses porque no eres millonario, demuestras que tu mente es débil, que buscas gratificación instantánea, y la vida te seguirá poniendo a prueba hasta que aprendas. Pero si mantienes tu curso, si sigues puliendo tu mármol día tras día, con serena determinación, te conviertes en una fuerza imparable. Visualiza tu futuro yo. 1 año, 5 años, 10 años desde hoy. Mírate caminando por la vida con una serena confianza. Tus finanzas están en orden, no porque tuvieras suerte, sino porque construiste una mente incapaz de ser derrotada por el pánico. Ese tú del futuro es el resultado de las decisiones que tomas hoy, de la paz que cultivas en este mismo instante. Cada vez que eliges la calma sobre el estrés, estás construyendo a ese hombre o mujer próspero. Estás echando los cimientos de un legado. Porque la riqueza no termina en ti. Seibiku se extiende a tu familia, a tus hijos, a las personas que podrás ayudar, a la diferencia que podrás hacer en el mundo. Un legado de abundancia comienza con una mente libre de escasez. Tu mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra financiera. Mucho antes de que se libere en el mundo físico. Si te derrotas a ti mismo con pensamientos de duda, de miedo, de indignidad, ya has perdido, por más talento que tengas. Pero si te mantienes firme en tu trono interior, si te hablas a ti mismo con la sabiduría de un rey, si te recuerdas constantemente tu propio valor, ninguna dificultad externa podrá destronarte. La voz que escuchas en tu cabeza determina la realidad que experimentas. Por eso estás aquí, escuchando estas palabras, legionario. Estás reemplazando la voz del miedo por la voz de la sabiduría. Estás limpiando tu mente de las toxinas de la cultura de la escasez. Siente cómo cada palabra es como un cepillo suave que limpia el polvo de una estatua de mármol, revelando la belleza y la fuerza que siempre estuvo allí, oculta bajo la suciedad de los años. Eres fuerte, eres capaz, eres digno de toda la abundancia que el universo puede ofrecer. No hay ninguna ley que diga que tienes que sufrir para tener dinero. No hay ningún Dios que haya decretado que la escasez es tu destino. Tu destino lo escribes tú, con el cincel de tu voluntad, en el bloque de mármol del tiempo. Y en este momento,
estás escribiendo un destino de paz, de poder, de prosperidad. A medida que avanzamos en esta noche de meditación, deja que tu cuerpo se relaje aún más. No hay tensión en tu mandíbula, no hay rigidez en tu cuello. Tus brazos descansan pesados a tu lado. Tus piernas se sienten cálidas y pesadas. Tu corazón late con un ritmo lento y constante, bombeando vida y oxígeno a cada célula de tu ser. Estás en un estado de profunda restauración. En este estado, tu subconsciente absorbe estas verdades como una esponja seca absorbe el agua. Las nuevas creencias se están instalando en lo más profundo de tu mente, reemplazando los viejos paradigmas de limitación. Mañana, cuando despiertes, llevarás contigo esta serenidad. Verás el mundo con ojos diferentes. Verás oportunidades donde antes veías obstáculos. Sentirás una confianza tranquila donde antes sentías pánico. El dinero no es tu enemigo, ni tu amo. Es simplemente energía. Y tú estás aprendiendo a sintonizar con esa energía desde la virtud, desde la paz, desde la excelencia. Tu capacidad de generar ingresos está directamente ligada a tu capacidad de mantener la calma bajo presión. Cuando los demás pierdan la cabeza, tú la mantendrás fría y calculadora, pero cálida en espíritu. Ahí es donde se hacen las grandes fortunas, en los momentos de caos donde la mente serena capitaliza la confusión de las masas. Pero no lo harás para aprovecharte de nadie, sino para aportar estabilidad, para crear soluciones donde solo hay problemas. Deja que esta seguridad se asiente en tu pecho como un fuego cálido. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas empujar para abrirte paso. La fuerza del estoico es como el agua que, con su persistencia tranquila, esculpe la roca más dura. Fluye alrededor de los obstáculos, encuentra su propio camino y finalmente llega al mar. Tú eres como esa agua. Te adaptas, fluyes, persistes y nunca pierdes tu esencia. Tu esencia es la paz. Tu esencia es la abundancia. Tu esencia es la sabiduría. Continúa respirando lenta y profundamente, legionario. Estás haciendo un trabajo profundo en este momento, aunque parezca que solo estás escuchando. Estás reconfigurando los circuitos neuronales de tu relación con el dinero. Estás soltando décadas de programación de escasez. Estás perdonándote por los errores financieros del pasado. Sí, perdónate. Perdónate por esas inversiones que salieron mal, por esas deudas que contrataste, de escasez. Estás perdonándote por los errores financieros del pasado. Sí, perdónate. Perdónate por esas inversiones que salieron mal, por esas deudas que contrataste, por esas oportunidades que dejaste pasar. Todo eso fue aprendizaje. Todo eso fue necesario para traerte hasta este momento de claridad. El pasado no existe. Es solo una huella en la arena que la marea de hoy borra. Eres libre de empezar de nuevo. Hoy, ahora, con una mente limpia y un corazón valiente.
No hay culpa en el mundo del sabio. Solo hay aprendizaje, acción y aceptación. Lo que perdiste, lo perdiste. Lo que no tienes, no lo tienes. Pero lo que vas a construir, eso depende de ti. Y con la mente serena que estás cultivando ahora mismo, lo que vas a construir será magnífico. Siente esa promesa vibrando en tu interior. Es la promesa de tu propio potencial despertando de un largo letargo. Es la promesa de un futuro donde el dinero es un sirviente fiel, donde el trabajo es una expresión de tu virtud y donde tu vida es un reflejo de la paz que ahora habitas. Sigue en este estado de gracia, amigo mío. No te resistas al descanso. No te resistas a la sanación. Deja que la sabiduría estoica continúe tejiendo su magia en tu alma mientras avanzamos en esta noche infinita. La noche te envuelve con su manto estrellado, legionario. En este punto de nuestro viaje, tu respiración se ha vuelto un reflejo de la tranquilidad del universo. No hay prisa, no hay urgencia, solo el ritmo constante de tu pecho subiendo y bajando, como las olas del mar Mediterráneo acariciando las costas de arena fina en la profundidad de la noche. Has comenzado a soltar el peso de la ansiedad financiera. Has empezado a perdonar tus errores del pasado y ahora tu espíritu está preparado para recibir una verdad más profunda sobre la naturaleza de la verdadera riqueza. Quiero que imagines tu mente como un inmenso templo romano, de esas columnas de mármol blanco que se alzan hacia los cielos, firmes, eternas, imperturbables ante el paso de las tormentas. Dentro de este templo, en el centro exacto de tu ser, arde una llama eterna. Esa llama es tu capacidad de crear valor, es tu ingenio, tu voluntad, tu fuerza vital. El dinero, las monedas, los billetes, los números en una pantalla, no son más que el humo que emana de esa llama cuando quema la madera de tu esfuerzo. Si te obsesionas con el humo, descuidas el fuego. Y si el fuego se apaga, el humo desaparece para siempre. La mayoría de los hombres cometen el error de correr tras el humo, jadeando, sudando, perdiendo el aliento, olvidando que el origen de todo está en la llama. Tu tarea, como arquitecto de tu propio destino, es avivar ese fuego interior. Es nutrir tu mente, proteger tu energía, enfocar tu atención en aquello que puedes controlar. Cuando tu llama arde con fuerza, con pureza, con intensidad, el humo de la abundancia material llena naturalmente el espacio de tu vida. No puedes atrapar el humo con las manos, pero puedes generar todo el que desees si mantienes el fuego encendido. Permítete visualizar esto ahora. Mírate a ti mismo caminando por el interior de tu templo mental. El suelo es de mármol frío y pulido, que calma tus pies cansados. El aire huele a olivo y a lavanda. Una brisa suave entra por las ventanas altas. Te acercas al centro, donde arde tu llama. La observas. Es pequeña quizás ahora, temblorosa quizás por los vientos de la duda que han soplado en los últimos meses. Pero está viva. Tu capacidad de generar ingresos, de sustentarte, de prosperar, está viva. No se ha extinguido. Solo necesita que la cuides.
¿Cómo la cuidas? Con pensamientos de paz, con la certeza de que eres capaz, con el conocimiento profundo de que tu valor como ser humano no está atado a tu cuenta bancaria, sino a tu virtud. El sabio no mendiga que la llama sea más grande, simplemente le echa leña seca de la disciplina, sopla suavemente con paciencia y la protege de los vientos helados del pánico. Mañana, cuando salgas al mundo, tu único trabajo será avivar este fuego. Enfocarte en tu tarea presente, hacer lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. El dinero llegará como consecuencia inevitable de tu fuego ardiendo en su máximo esplendor. Piensa en la cantidad de energía que has gastado en tu vida preocupándote por el futuro. Calcula las horas, los días, las semanas de sueño perdidas imaginando escenarios catastróficos que nunca ocurrieron. El miedo es un impostor que cobra un peaje altísimo por un viaje que nunca se realiza. La mente estoica se niega a pagar ese peaje. El sabio mira al futuro con los ojos entrecerrados, no por ignorancia, sino por confianza en su propia capacidad de navegación. Sabe que no puede predecir la tempestad, pero confía en su habilidad para ajustar las velas cuando el viento sople. Esa confianza en uno mismo es la mayor seguridad financiera que existe. Si pierdes todo hoy, si tu negocio quiebra, si pierdes tu empleo, si las inversiones se desploman, ¿qué te queda? Te queda tu mente, te queda tu conocimiento, te queda tu capacidad de levantarte, sacudirte el polvo, mirar a los escombros y decir: de esta ruina construiré un imperio. Mientras tengas esa capacidad, nunca serás verdaderamente pobre. La pobreza no es la falta de dinero, es la falta de recursos internos. Y tú, legionario, estás repleto de recursos internos. Estás llenando tu mente con la sabiduría de los siglos, con la fuerza de los emperadores y los esclavos que desafiaron a la fortuna con la frente en alto. Quiero que sientas esta seguridad en tus huesos. Deja que baje desde tu mente, recorra tu columna vertebral y se asiente en tus piernas. Estás plantado en la tierra como una columna dórica, inamovible, sólido. La inseguridad financiera tiembla en tu presencia y huye, porque no puede sobrevivir en una mente que ha abrazado su propio poder. El universo respeta a quien se respeta a sí mismo. La vida recompensa a quien no se postra ante el ídolo del dinero. Eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma. Siente la majestuosidad de este momento. No estás rogando por migajas de abundancia. Estás reclamando con serena dignidad el lugar que te corresponde en la mesa de la prosperidad. Ese lugar se gana con virtud, con trabajo honrado, con carácter inquebrantable. A medida que te sumerges más en este estado de calma hipnótica, vamos a reprogramar la forma en que percibes el trabajo. Durante siglos, la sociedad ha asociado el esfuerzo con el sufrimiento, el trabajo con una maldición, la producción de riqueza con un sacrificio doloroso. Pero los antiguos romanos veían el trabajo de otra manera. Para ellos, la ociosidad era la verdadera miseria, y la acción virtuosa
era la expresión más alta de la humanidad. El trabajo es tu interacción con el mundo. Es la forma en que dejas tu marca en la realidad. Cuando trabajas desde la serenidad, desde el desapego del resultado, el trabajo se convierte en un arte. Deja de ser una tortura para convertirse en una meditación en movimiento. Cada correo que escribes, cada llamada que haces, cada problema que resuelves, es un golpe de cincel en tu bloque de mármol. No es una carga, es una oportunidad de esculpirte a ti mismo. Si cambias tu relación con el esfuerzo, cambias tu relación con el dinero. El dinero fluye hacia aquellos que bendicen su trabajo, que lo abrazan con gratitud, que ven en cada tarea, por pequeña que sea, un acto de servicio y creación. Permítete soltar la resistencia al esfuerzo. A veces, tu mente se fatiga no por la cantidad de trabajo, sino por la resistencia interna que generas al hacerlo. Piensas en lo mucho que tienes que hacer, en lo difícil que es, en lo injusto que es que tengas que esforzarte tanto. Esa resistencia es un desgaste innecesario de tu energía vital. Imagina que estás nadando contra la corriente del Tíber. Si te tensas, si luchas contra el agua con rabia, te agotarás en minutos y te hundirás. Pero si relajas tus músculos, si confías en tu técnica, si flotas y te dejas llevar por el flujo natural mientras avanzas con movimientos suaves y constantes, llegarás a la orilla sin haber gastado ni la mitad de tu energía. La vida financiera es ese río. A veces la corriente es a tu favor, a veces en contra. Tu trabajo es nadar con inteligencia, sin tensión, sin resistencia innecesaria, confiando en que cada brazada te acerca a tu meta. Cuando operas desde este estado de flujo, tu eficiencia se multiplica. Tu cerebro, libre del estrés del cortisol, encuentra soluciones creativas en segundos. Tu carisma, liberado de la tensión muscular, atrae a las personas. Tu energía, limpia y enfocada, magnetiza las oportunidades. La calma no es un lujo, es la biología del éxito. Mientras descansas en la oscuridad de esta noche, quiero que revisites tus metas financieras. No con el ojo crítico y ansioso de la vigilia, sino con la mirada serena y compasiva del sabio. ¿Por qué quieres ese dinero? ¿Para qué lo necesitas? Si la respuesta es para impresionar a otros, para demostrar tu valía, para llenar un vacío emocional, tu búsqueda está condenada al sufrimiento. El dinero obtenido por ego siempre se esfuma, porque el ego nunca está satisfecho. Pero si la respuesta es para proteger a tu familia, para tener tiempo para cultivar tu espíritu, para tener la libertad de elegir cómo gastar tus días, para ayudar a quienes te rodean, entonces tu búsqueda está bendecida por la virtud. El dinero con propósito es dinero que perdura. Tómate un momento para alinear tus metas financieras con tus valores más profundos. Cuando tu deseo de prosperidad está conectado a un propósito noble, despiertas una fuerza dentro de ti que no conoce el cansancio. Encuentras un significado en tu esfuerzo que trasciende el simple pago mensual. Te conviertes en un canal a través del cual la abundancia fluye no solo para enriquecerte,
sino para enriquecer la vida de quienes te rodean. La filosofía estoica nos enseña que somos partes de un todo. No somos islas aisladas. Estamos conectados a la gran red de la humanidad. Tu prosperidad beneficia a otros, y la prosperidad de otros te beneficia a ti. No hay necesidad de competir con envidia. La envidia es el veneno del alma. Es la declaración de que crees que en el mundo hay un pastel limitado, y si otro se lleva un trozo grande, a ti te toca menos. Pero la mente del sabio sabe que el universo es infinitamente creativo. Puedes hornear tu propio pastel del tamaño que desees con los ingredientes de tu esfuerzo y tu ingenio. Celebra el éxito de los demás, porque te demuestra que la abundancia es posible. Estudia el triunfo de tus semejantes, no para copiarlos, sino para inspirarte. La escasez es una mentira que mantenemos viva con nuestros miedos. La abundancia es la verdad que descubrimos cuando aquietamos la mente y abrimos los ojos a las infinitas posibilidades de la creación. Siente cómo esta comprensión disuelve cualquier rastro de tensión competitiva en tu cuerpo. No tienes que pisar a nadie para subir. No tienes que engañar a nadie para ganar. Puedes ganar con honor. Puedes prosperar con virtud. Puedes construir tu fortaleza sobre la roca de la integridad. La integridad es un activo que no cotiza en bolsa, pero que vale más que todo el oro de Croesus. Cuando tu palabra es tu ley, cuando tu compromiso es sagrado, cuando tu trabajo es impecable, te conviertes en una rareza, en un mundo de atajos y mediocridades. Y esa rareza, esa excelencia silenciosa, tiene un precio incalculable. La gente pagará lo que sea por trabajar con alguien en quien puedan confiar plenamente. La confianza es la moneda de cambio más valiosa del imperio. Construye tu riqueza sobre la roca de la confianza, y ninguna tormenta podrá derrumbarla. Mientras te deslizas suavemente hacia un estado de sueño reparador, quiero que integres esta sabiduría en lo más profundo de tu subconsciente. Repite mentalmente, con cada respiración: soy paz, soy valor, soy abundancia. Al inhalar, siente la paz llenando tu pecho, expandiendo tu capacidad de recibir. Al exhalar, siente el valor y la abundancia irradiando desde ti hacia el mundo, llamando a las oportunidades de regreso a tu vida. Soy paz, soy valor, soy abundancia. Deja que este mantra se convierta en el latido de tu corazón. Deja que reemplace los viejos guiones de miedo y limitación. Tu mente subconsciente es como un suelo fértil en la oscuridad de la noche. Lo que plantes ahora, en este estado de receptividad, germinará mañana en la luz del día. Planta la semilla de la confianza, la semilla de la virtud, la semilla del merecimiento. Eres merecedor de toda la bondad que la vida tiene para ofrecer. No tienes que pagar un precio de sufrimiento para ser feliz. No tienes que sangrar para ser rico. La vida quiere que prosperes. La naturaleza es generosa por diseño. Los árboles no se avergüenzan de dar frutos. Los ríos no se sienten culpables por fluir hacia el mar. Tú eres parte de esa misma naturaleza. Permítete fluir. Permítete crecer. Permítete dar fruto. Suelta la idea de que la riqueza es algo sucio
o espiritualmente incorrecto. La pobreza no es una virtud, es simplemente la ausencia de recursos. La verdadera virtud es tener los recursos y no ser esclavo de ellos. Es usar el dinero como una herramienta para elevar tu vida y la de los demás. Es ser el amo, no el sirviente. Y para ser el amo, primero debes ser el amo de tu propia mente. Permítete descansar en la certeza de que has hecho lo suficiente por hoy. La mente ansiosa siempre dice, debo hacer más, no es suficiente, no puedo parar. Pero la mente serena reconoce que el descanso es parte del proceso. El arado necesita descansar para que la hoja se afile. La tierra necesita el invierno para recuperar sus fuerzas. Tú necesitas esta noche de sueño profundo para integrar la sabiduría, para que tu cerebro reorganice las conexiones neuronales, para que tu cuerpo repare las células dañadas por el estrés. Mañana será un nuevo día, un lienzo en blanco esperando tus pinceladas. Pero esa pintura solo será hermosa si tu mente está clara, si tu mano está firme, si tu espíritu está descansado. No robes el descanso a tu yo del mañana intentando resolver hoy lo que aún no ha llegado. Confía. Entrega tus preocupaciones a la noche. Deja que las estrellas las lleven lejos, muy lejos, hasta el borde del universo, donde no puedan hacerte daño. Visualiza tus deudas, tus miedos, tus presiones financieras como hojas secas de otoño. Estás de pie en un puente de piedra sobre un río caudaloso. Sostienes esas hojas en tus manos. Siente su textura áspera, símbolo de tu angustia. Y ahora, ábrelas. Suelta las hojas, míralas caer lentamente, siendo arrastradas por la corriente, alejándose de ti, perdiéndose en la inmensidad del mar. Ya no son tu carga, ya no son tu identidad. Eres libre de esa carga, el río de la sabiduría las ha llevado. Te quedas con las manos vacías, pero con el corazón lleno de paz. Las manos vacías están listas para recibir nuevos tesoros. No puedes llenar una copa que ya está rebosante de preocupaciones. Al vaciar tu copa, al soltar la ansiedad, haces espacio para que la abundancia material y espiritual se derrame en tu vida. Deja que tus músculos faciales se relajen por completo. Suaviza tu frente, like si una mano cálida e invisible acariciara tu ceño, borrando las líneas de la preocupación. Relaja tus párpados, pesados como cortinas de terciopelo. Afloja tu lengua, déjala reposar suavemente detrás de tus dientes. Tu mandíbula cuelga ligeramente, libre de toda tensión. Tu cuello se alarga, tus hombros caen, tu pecho se abre. Todo tu cuerpo suspira de alivio. Estás a salvo, estás en paz. La fortaleza interior está construida. La confianza está restaurada. El camino hacia la abundancia está despejado. Solo tienes que dormir. Solo tienes que soñar. Solo tienes que dejarte llevar por la ternura de esta noche que te abraza como una madre abraza a su hijo. La mente es poderosa, legionario. Lo que piensas antes de dormir
es la semilla que germina en la realidad del mañana. Si te acuestas con miedo, despiertas con ansiedad. Si te acuestas con paz, despiertas con claridad, con energía, con ideas brillantes que te impulsarán hacia tus metas. Estás eligiendo la calma. Estás eligiendo la confianza. Estás eligiendo la sabiduría de los estoicos. Siente el orgullo sereno de saber que estás tomando las riendas de tu vida. No eres una hoja secada al viento del mercado o de la fortuna. Eres el tronco robusto de un roble antiguo, con raíces que perforan la roca y ramas que tocan el cielo. La prosperidad es tu naturaleza. La paz es tu escudo. La virtud es tu espada. Has cruzado la mitad de este viaje nocturno y tu transformación es evidente. Tu respiración es lenta, tu corazón late sin prisa, tu mente es un lago de aguas mansas. Sigue descansando, sigue recibiendo, sigue dejando que la verdad resuene en cada rincón de tu alma. El silencio de esta hora profunda de la noche es un santuario que pocos se atreven a habitar, legionario. La mayoría de los hombres huyen de este silencio porque en él se escuchan los ecos de sus propios miedos. Pero tú no estás huyendo. Tú estás aquí, plantado en la quietud, escuchando la verdad que emana de lo más profundo de tu ser. Hemos hablado de la llama interior. Hemos limpiado el templo de tu mente. Y ahora vamos a descender un nivel más, a las raíces mismas de tu relación con el mundo material. Quiero que observes, sin juicios, la sensación de urgencia que has arrastrado por años. Esa voz sutil que te dice que el tiempo se agota, que estás quedándote atrás, que otros ya han logrado lo que tú aún buscas. Esa voz no es tuya. Es el eco de una sociedad obsesionada con la velocidad. Una sociedad que confunde el movimiento con el progreso y el ruido con el éxito. La filosofía estoica te llama a detener esa carrera loca. Te invita a entender que la verdadera velocidad nace de la claridad, y la claridad solo se encuentra en la inmovilidad del espíritu. Imagina a un general romano en su tienda de campaña, la noche antes de una batalla decisiva. No está corriendo de un lado a otro, gritando órdenes desesperadas, consumido por la ansiedad de lo que pasará al amanecer. No. Está sentado en silencio, mirando los mapas, analizando el terreno, calmando su propio latido. Sabe que la precipitación conduce al desastre y que la serenidad es la madre de la estrategia. Tú eres el general de tu propia vida financiera. La batalla de cada día, la búsqueda de los recursos, la gestión de tus negocios o de tu empleo requieren de esa misma mente fría, calculadora, pero serena. Cuando operas desde la quietud, ves el terreno con precisión quirúrgica. Ves dónde están los peligros, dónde están las oportunidades, y trazas tu camino con pasos medidos, firmes, inalterables. La riqueza no se construye con pasos apresurados, sino con pasos perfectos. Cada decisión que tomas en estado de calma es un ladrillo de oro colocado en la estructura de tu futuro. Hay una profunda diferencia entre desear un resultado y estar apegado a un resultado. El deseo es natural, es el motor que nos mueve a crear,
a construir, a mejorar. Pero el apego es una cadena que te ata a la ansiedad. Cuando estás apegado a que una negociación cierre a tu favor, o a que un proyecto genere una cantidad específica de dinero en un tiempo exacto, le entregas tu paz mental a las circunstancias externas. Te conviertes en un rehén de la fortuna. El sabio estoico desea, trabaja, se esfuerza al máximo, pero en el momento de soltar la flecha, acepta cualquier destino que el viento le depare a su vuelo. Si la flecha da en el blanco, celebra con gratitud. Si se desvía, analiza su técnica, ajusta su arco y dispara de nuevo, sin derramar una sola lágrima de frustración. Esa falta de apego es lo que te hace letal en el mundo de los negocios y del trabajo. Te permite fracasar sin destruirte y triunfar sin envanecerte. Permítete soltar esa necesidad de control absoluto sobre el resultado final, amigo mío. Siente cómo esa tensión se libera de tu pecho. No necesitas saber exactamente cómo llegará el dinero a tus manos. Tu única tarea es sembrar la semilla de la virtud, regarla con tu esfuerzo diario y confiar en que la naturaleza de la vida encontrará la manera de hacerla florecer. A menudo, la abundancia llega por caminos que jamás habríamos imaginado. Una conversación casual, una idea que surge en la quietud de la ducha, un encuentro inesperado que abre una puerta que ni siquiera sabías que existía. Pero para ver esas puertas, necesitas tener los ojos libres de la niebla de la ansiedad. Cuando estás demasiado enfocado en forzar una única puerta, ignoras las infinitas ventanas que el universo te está abriendo a tu alrededor. La mente rígida se rompe bajo la presión. La mente fluida se adapta y encuentra siempre su curso. Vamos a trabajar ahora con la alquimia de la percepción. Los estoicos comprendieron que no son los eventos externos los que nos causan dolor, sino nuestro juicio sobre esos eventos. Una crisis económica, un cliente difícil, una pérdida inesperada no son en sí mismas buenas ni malas. Simplemente son. Es tu mente la que les asigna la etiqueta de tragedia o de oportunidad. Si miras un obstáculo financiero como un muro infranqueable, tu mente se paralizará, te sentirás una víctima y tu energía se apagará. Pero si decides ver ese mismo obstáculo como una pesa en el gimnasio de tu carácter, como un desafío diseñado por la vida para fortalecer tu ingenio y tu resiliencia, tu energía se encenderá. Marco Aurelio lo escribió de manera inolvidable. Lo que estorba a la acción, favorece a la acción, y lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El obstáculo es el camino. Esto significa que esa deuda que te agobia, ese trabajo que parece no avanzar, esa dificultad que enfrentas hoy, no son bloqueos para tu prosperidad, son las mismas materias primas con las que vas a construir tu prosperidad. Sin esa fricción, no habría crecimiento. Sin esa presión, no habría diamante. Cuando cambias tu percepción, dejas de gastar energía lamentándote por la dureza de la roca y comienzas a usar esa roca como cimiento para tu acueducto. El dinero fluye hacia aquellos que saben resolver problemas, y los problemas más grandes ocultan las recompensas más grandes. Si no hay problemas, no hay necesidad de solución,
y por tanto no hay valor que aportar, ni dinero que ganar. Debes bendecir el desafío, porque en él resides tu oportunidad de demostrar tu valía, de crear riqueza, de pulir tu alma. Visualiza ahora ese problema financiero que más te preocupa en este momento. No huyas de él. Míralo de frente, en la oscuridad de tu mente. Ya no lo ves como un monstruo que quiere devorarte. Lo ves como un bloque de mármol bruto, pesado, áspero, pero lleno de potencial. Tú tienes el cincel en la mano. Tú tienes la fuerza para esculpir de ese bloque una obra maestra. Respira hondo y dile mentalmente a ese problema: tú no eres mi enemigo. Tú eres mi maestro. Tú me estás enseñando a ser más fuerte, más ingenioso, más paciente. Te acepto y te voy a transformar en oro. Al abrazar al problema, le quitas su poder de aterrarte. Al aceptarlo, tu mente pasa del modo de supervivencia, donde solo hay miedo, al modo de creación, donde hay infinitas soluciones. En este estado de profunda relajación, tu mente subconsciente está reescribiendo sus patrones. Estás instalando un nuevo software, uno que no se asusta ante la adversidad, sino que la abraza con una sonrisa serena. Deja que mis palabras calen en lo más hondo de tu ser. Eres inmensamente poderoso. Tu capacidad de adaptación es ilimitada. No importa cuántas veces te haya golpeado la vida, siempre te has levantado. Y cada vez que te levantas, lo haces con más sabiduría, con más temple. Tu historial de supervivencia hasta hoy es del 100%. No hay nada que indique que no podrás superar lo que tienes por delante. Eres un legionario de la mente, forjado en el fuego de la disciplina y templado en el agua de la sabiduría. A medida que avanzamos en esta noche infinita, quiero que tu cuerpo se disuelva aún más en la superficie donde descansas. Siente cómo la gravedad te abraza, atrayéndote suavemente hacia la Tierra, como si el planeta mismo te meciera en sus brazos. Tus pies están pesados, relajados, sin tensión. Tus tobillos, tus pantorrillas, tus muslos, todo tu cuerpo inferior están en un estado de reposo absoluto. No hay necesidad de moverse. No hay necesidad de ir a ningún lugar. Tu abdomen sube y baja con la cadencia de un mar en calma. Tu pecho está abierto, respirando vida. Soltó el peso del mundo. Tus manos están abiertas, las palmas hacia arriba, en un gesto de receptividad. Estás listo para recibir. Estás abierto a la abundancia. Hablemos de la gratitud, legionario, porque la gratitud es el suelo más fértil para la siembra de la riqueza. La mente ansiosa siempre mira lo que le falta. Senemku se enfoca en la cuenta bancaria que no tiene suficientes ceros, en el cliente que no ha llegado, en la meta que no se ha completado. Al enfocarse en la carencia, genera más carencia, porque donde pones tu atención, pones tu energía. La mente sabia, por el contrario, comienza cada día agradeciendo lo que ya posee. Agradece el aire que respiras, la salud de tu cuerpo, el techo que te cobija,
el alimento en tu mesa, las personas que te aman. Al agradecer, le dices al universo: veo la abundancia que ya me rodea, soy digno de ella y estoy listo para recibir más. La gratitud desplaza tu frecuencia mental de la escasez a la prosperidad. Te hace consciente de que, incluso en tus peores momentos, has sido sostenido por la vida. Quiero que traigas a tu mente ahora 3 cosas por las que estás profundamente agradecido en este momento. No tienen que ser cosas materiales. Pueden ser un recuerdo hermoso, una habilidad que posees, la presencia de un ser querido, o simplemente el hecho de estar vivo, escuchando esta voz en la quietud de la noche. Siente la calidez de esa gratitud expandirse en tu pecho, como un sol dorado que ilumina tu templo interior. Esa luz es la verdadera riqueza. Esa luz es imán para la prosperidad material. Cuando irradias gratitud, te conviertes en un imán para las oportunidades. La gente quiere estar cerca de quienes aprecian la vida, porque la gratitud es contagiosa, es un bálsamo en un mundo de quejas. Tu energía se vuelve magnética, atractiva, y el dinero, que no es más que energía condensada, fluye naturalmente hacia ese campo de luz. En la antigua Roma, el concepto de auctoritas era fundamental. No se trataba de poder impuesto por la fuerza, sino de autoridad moral, de prestigio, del peso que tenía la palabra de un hombre virtuoso. Tu autoridad en el mundo, tu capacidad de generar ingresos, está directamente ligada a tu auctoritas. ¿Cómo construyes esa autoridad? No mintiendo, no exagerando, no pretendiendo ser quien no eres. Se construye diciendo la verdad, cumpliendo tus promesas, entregando más de lo que esperan de ti, manteniendo la calma cuando otros pierden los estribos. Cada acto de integridad, por pequeño que sea, es una moneda de oro que depositas en la bóveda de tu reputación. Y esa bóveda, con el tiempo, se vuelve más valiosa que cualquier mina de oro. Las personas confían en el hombre que tiene auctoritas. Le confían sus negocios, sus recursos, sus vidas. La confianza es la moneda invisible que materializa la riqueza visible. Siente cómo tu respiración se hace más lenta, más espaciada. Entre cada inhalación y exhalación hay un pequeño silencio, un vacío sagrado. En ese vacío no hay tiempo, no hay problemas, no hay deudas. Solo hay paz pura. Sumérgete en ese vacío por un momento. Deja que tu mente descanse de pensar, de analizar, de planificar. Solo sé, solo existe. Eres un ser humano, no una máquina de producir. Tu valor no se mide por tu productividad, sino por tu existencia misma. La vida te ha dado el regalo de la consciencia, de poder experimentar el universo, de poder amar, de poder aprender. Ese es tu verdadero capital. Todo lo demás es un juego, una ilusión, una capa de pintura sobre el lienzo de la eternidad. Disfruta del juego, juega con todas tus fuerzas, pero nunca olvides que es solo un juego. No te identifiques con el personaje, identifícate con el jugador, con el observador sereno que mira desde lo alto de su templo de mármol. A veces,
el estrés financiero nos hace sentir solos en el universo. Creemos que nuestra cruz es la más pesada, que nadie entiende nuestra lucha. Pero estás escuchando esta voz, legionario, lo que significa que no estás solo. Eres parte de la Legión, una comunidad de almas valientes que han decidido enfrentarse a la vida con filosofía y no con quejas. En este mismo instante, miles de mentes en diferentes rincones del mundo están escuchando estas mismas palabras, respirando al mismo ritmo que tú, soltando los mismos miedos. Somos una mente colectiva en paz. Visualiza esa conexión. Una red de luz dorada que une a todos los legionarios a través del tiempo y el espacio. En esa red, la fuerza se multiplica. Si tú caes, la red te sostiene. Si tú triunfas, la red se eleva. Perteneces a algo más grande que tus problemas bancarios. Perteneces a una tradición de sabiduría que ha sobrevivido a imperios, a guerras, a plagas, a crisis económicas de toda índole. Y esa tradición te dice hoy: resiste, ten fe, trabaja con virtud, y todo se te dará por añadidura. Permítete sentir el calor de esa tribu mental. No estás solo en la oscuridad. Estás acompañado por la grandeza de Marco Aurelio, la inteligencia de Séneca, la fortaleza de Epicteto. Sus espíritus sobreviven en cada palabra que pronunciamos aquí. Ellos caminan contigo. Sus manos invisibles empujan tu espalda cuando te sientes cansado. Sus voces susurran en tu oído cuando la duda te asalta. Tómate su fuerza. Es tu derecho de nacimiento como ser humano racional. La riqueza que buscaron no fue la del oro, sino la de la sabiduría. Y al compartirla contigo, te están entregando las llaves del verdadero reino. Un reino donde el dinero es un sirviente feliz, donde el trabajo es una alegría y donde la mente es un océano de tranquilidad. Mientras te deslizas suavemente hacia las profundidades del sueño, deja que tu subconsciente absorba esta última enseñanza de este bloque de nuestra travesía. La prosperidad es tu estado natural. La escasez es una alteración temporaria, una nube pasajera en un cielo infinitamente azul. No te identifiques con la nube, identifícate con el cielo. Deja que la nube del miedo financiero cruja, llueva y se disuelva, sabiendo que detrás de ella, el sol de la abundancia siempre ha estado brillando y siempre brillará. Respira el cielo azul, respira la calma, respira la certeza de que mañana, al abrir los ojos, serás una versión más sabia, más serena, más magnética de ti mismo. Has hecho el trabajo interior. Has purificado tu mente. Has alineado tu espíritu con la virtud. Ahora, solo queda soltar las riendas y dejar que el carro de la vida te lleve a tu destino glorioso. Tu cuerpo está pesado. Tu mente está vacía de preocupaciones. Tu corazón está lleno de confianza. Las imágenes del día se desdibujan, los contornos de la realidad se suavizan. Estás entrando en el mundo de los sueños, ese territorio mágico
donde el alma se repara y el cuerpo se rejuvenece. Ve en paz, legionario. Ve con la bendición de los filósofos. Ve con la certeza de que la abundancia te espera al otro lado de la noche. Nada te falta. Nada te sobra. Eres completo. Eres libre. Eres próspero. Que la dulzura del descanso te abrace como un manto de seda, y que mañana, al despuntar el alba, tus ojos reflejen la luz de un imperio interior que nadie podrá jamás destruir. Sigue respirando, sigue soltando, sigue confiado en este viaje sin tiempo. El silencio se ha vuelto tu aliado más profundo en esta hora avanzada de la noche, legionario. Tu cuerpo yace en un estado de reposo tan absoluto que apenas distingues dónde termina tu piel y dónde comienza la superficie que te sostiene. Has cruzado el umbral del cansancio y has entrado en un campo de pura energía, de pura potencialidad. En este espacio, las preocupaciones del mundo despierto no pueden alcanzarte. Las facturas, las cifras, las deudas, los plazos, todo eso pertenece a una dimensión lejana, a un sueño del que ahora estás despertando. La verdadera vigilia es esta, la del espíritu que se reconoce a sí mismo como completo, como infinito, como libre de ataduras materiales. Respira conmigo en este espacio sagrado. Inhala la inmensidad del universo que te sustenta y exhala cualquier último vestigio de resistencia que quede en tu pecho. La vida está sosteniéndote en este momento. Igual que la tierra sostiene las columnas de mármol de un templo antiguo, con firmeza, con paciencia, con una confianza inquebrantable en tu capacidad de sostenerte a ti mismo. Quiero que dirijas tu atención ahora a la naturaleza de tus deseos. Hemos hablado de soltar el apego, pero para soltarlo verdaderamente, debes observarlo sin miedo. Observa cómo la mente, acostumbrada a la escasez, intenta convencerte de que sin esa cantidad específica de dinero, no puedes ser feliz. Te presenta imágenes de un futuro desolado, de fracaso, de vergüenza, pero esa mente no es tu verdadero yo, es solo un mecanismo de supervivencia que ha sido mal calibrado por años de condicionamiento. Tú eres el observador de esa mente. Tú eres la consciencia silenciosa que escucha esos pensamientos sin creerlos, sin reaccionar a ellos. Cuando un pensamiento de miedo financiero cruce por tu pantalla mental, míralo pasar como una nube cruzando el cielo nocturno. No lo analices, no lo discutas, no le des energía. Simplemente déjalo pasar. Al no reaccionar, le quitas su poder. Al no resistir, lo disuelves. Tu paz no depende de que no haya pensamientos de miedo. Depende de que no te identifiques con ellos. La verdadera abundancia, mi querido amigo, comienza en el momento en que dejas de necesitar que el futuro sea diferente para estar en paz. Es una paradoja divina. Cuando te rindes a lo que es, cuando aceptas tu situación actual sin resentimiento y sin desesperación, abres la puerta para que el cambio ocurra. La resistencia consume la energía que necesitas para crear. La aceptación libera esa misma energía.
Imagina que estás atrapado en arenas movedizas. Cuantas más luchas, más rápido te hundes. Pero si te relajas por completo, si confías en tu flotabilidad natural, el agua te levanta y puedes deslizarte hacia la orilla. Tu situación financiera es como esa arena movediza. Si luchas desde el pánico, te hundirás en el estrés, en las malas decisiones, en el agotamiento. Pero si te relajas, si confías en tu propia capacidad natural de flotar, tu mente se aquietará y verás la salida con claridad. Permítete flotar ahora en la inmensidad de esta noche. Siente cómo la gravedad te atrae suavemente hacia la tierra, pero no para hundirte, sino para sostenerte. Eres parte de este planeta, y este planeta te sostiene. Tienes derecho a estar aquí, a respirar su aire, a usar su energía, a prosperar en su suelo. No tienes que ganarte el derecho a existir a través del sufrimiento financiero. Ya eres digno, ya eres merecedor. La naturaleza no te pide cuentas de tu valor, simplemente te da la vida momento a momento. Alíneate con esa generosidad natural. El dinero es solo una de las muchas formas en que la energía fluye en este mundo. Cuando bloqueas tu energía con miedo, bloqueas también el flujo del dinero. Cuando te abres, cuando confías, cuando irradias paz, te conviertes en un canal limpio por donde la abundancia puede circular sin obstáculos. Piensa en el agua de un río. Si está contaminada con los desechos del miedo y la ansiedad, nadie quiere acercarse a ella. No atrae vida. Se convierte en un pantano estancado. Pero si está cristalina, serena, fluyendo libremente, atrae a los animales a beber, a las plantas a crecer en sus orillas, a los seres humanos a detenerse y contemplar su belleza. Sé como ese río cristalino. Limpia tus aguas internas soltando la toxicidad del estrés. Permite que tu energía fluya libremente, sin intentar controlarla ni forzarla. Las personas se sentirán atraídas por tu claridad, por tu serenidad, y con ellas llegarán las oportunidades, los negocios, los recursos. El dinero sigue al flujo, no a la fricción. Vamos a recorrer juntos un ejercicio de liberación profunda. Trae a tu mente la imagen de algo que sientes que te falta. Quizás es una cantidad de dinero en tu cuenta. Quizás es un cliente importante. Quizás es la seguridad de un contrato a largo plazo. Siente la tensión que esa carencia genera en tu cuerpo. Siente cómo se manifiesta en tu pecho, en tu estómago, en tu garganta. Ahora, con una exhalación larga y audible, suéltala. Visualiza esa carencia como una piedra pesada que has estado sosteniendo en tus manos. Abre las manos y deja que la piedra caiga al fondo del océano de tu mente. No la necesitas para estar en paz. No la necesitas para ser libre. Tu paz no es una transacción. No tienes que pagarle a la vida con sufrimiento para recibir tranquilidad. La paz es tu estado natural cuando dejas de resistirte a lo que es. Al soltar esa piedra, sientes una ligereza inmediata. Tus manos están vacías, pero no en señal de pobreza, sino en señal de disponibilidad. Estás vacío de miedo, y por lo tanto, estás lleno de espacio
para recibir. La verdadera preparación para la riqueza no es acumular cosas, es hacer espacio. Vacía tu mente de las viejas creencias de limitación. Vacía tu cuerpo de la tensión crónica. Vacía tu espíritu de la urgencia. En ese vacío sagrado, en ese silencio fértil, es donde la semilla de la abundancia germina con mayor fuerza. No tienes que gritarle al universo lo que quieres. Solo tienes que silenciar el ruido de lo que crees que te falta y dejar que el universo llene ese vacío con sus dones. La filosofía estoica nos enseña a vivir según la naturaleza. Y la naturaleza no conoce la prisa, no conoce la ansiedad, no conoce el concepto de falta. La naturaleza simplemente es. Los pájaros no se despiertan por la mañana preocupados por si encontrarán lombrices. Simplemente cantan, vuelan, buscan y encuentran. Las flores no se estresan por si serán polinizadas. Simplemente abren sus pétalos, irradian su belleza y atraen a las abejas de manera natural. Tú eres parte de esa misma naturaleza. Tu existencia no es una excepción a la regla de la abundancia universal. Si los pájaros y las flores son sustentados, tú también lo serás. Confía en tu propia naturaleza. Confía en que tus habilidades, tu inteligencia, tu capacidad de trabajo son suficientes para proveerte de todo lo que necesitas. A veces, creemos que tenemos que ser alguien diferente para tener dinero. Tenemos que ser más agresivos, más despiadados, más calculadores. Pero eso es una mentira que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Puedes ser amable, sereno, compasivo, y aún así ser inmensamente próspero. De hecho, esa es la única prosperidad que vale la pena poseer. La prosperidad que nace de la virtud, del respeto, de la colaboración. No traiciones tus valores por dinero. No sacrifiques tu paz interior por una ganancia a corto plazo. El que gana dinero perdiendo su alma, no ha ganado nada. Solo ha intercambiado su tesoro más valioso por monedas pasajeras. Mantente firme en tu integridad. El dinero que viene de la virtud trae consigo la tranquilidad para disfrutarlo. El dinero que viene del conflicto trae consigo el insomnio y el miedo a perderlo. Siente cómo esta verdad te ancla aún más a tu cama, a tu presente, a tu ser. No tienes que cambiar quién eres para ser rico. Solo tienes que quitar los bloqueos que impiden que la energía fluya a través de ti. Y el mayor de esos bloqueos es la idea de que no eres suficiente. Eres suficiente. Tu esfuerzo es suficiente. Tu inteligencia es suficiente. Tu presencia en este mundo es suficiente. Repítelo en tu mente mientras te deslizas más profundo en el sueño. Soy suficiente. Mi valor es innato. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Deja que estas palabras se graben en tu subconsciente con letras de fuego dorado. Que sean la última cosa en la que pienses antes de que el sueño te reclame por completo. Mañana, cuando despiertes, esa convicción estará operando en ti, guiando tus decisiones, fortaleciendo tu voz, atrayendo a las personas correctas hacia tu vida.
Vamos a expandir ahora tu concepto del tiempo. La ansiedad financiera siempre está ligada al tiempo. No tengo tiempo. Se me acaba el tiempo. Tendré que pagar esto el próximo mes. El tiempo se convierte en un enemigo que te persigue. Pero la mente estoica comprende que el tiempo es solo el marco en el que ocurren los eventos. No tienes que vivir corriendo contra el reloj. El tiempo es un aliado si sabes cómo usarlo. El sabio no se apresura, pero tampoco pierde el momento oportuno. Actúa cuando es hora de actuar y espera cuando es hora de esperar. Hay una sabiduría profunda en saber esperar. El agricultor no acelera la maduración del fruto. El general no ataca antes de que el enemigo cometa un error. Tú tampoco tienes que forzar las cosas antes de que estén maduras. Confía en el ritmo de tu propia vida. Todo llega a su tiempo perfecto. Si algo no ha llegado, es porque todavía no es el momento. Sigue trabajando, sigue preparándote, sigue manteniendo tu mente en paz. Y cuando el momento llegue, estarás listo para recibirlo. Mientras esperas, descansa. No conviertas la espera en un tormento. La espera puede ser un hermoso espacio de preparación, de cultivo interior. Imagina este tiempo de espera como una temporada de invierno en tu vida financiera. El invierno no es un tiempo de muerte, es un tiempo de reposo aparente. Bajo la nieve, las raíces están creciendo más profundas, acumulando nutrientes para la primavera que se acerca. Tu mente está en ese invierno ahora, acumulando sabiduría, soltando el estrés, fortaleciendo su base. No te desesperes por la nieve, no maldigas el frío. Confía en que la primavera de la abundancia está en camino, y que cuando llegue, tu florecimiento será espectacular. Permítete sentir la calidez de esa promesa en medio del invierno. Tu cuerpo está completamente relajado, pesado, inmerso en una sensación de gravedad y comodidad. No hay tensión en tus cejas. Tus párpados están cerrados suavemente. Tu lengua descansa floja en tu boca. Tus hombros no soportan el peso del mundo. Tu pecho respira con facilidad, sin opresión. Tu abdomen está blando, receptivo. Tus piernas están sueltas, sin fuerza. Eres un ser de pura energía, descansando en la materia. En este estado, tu cuerpo se está sanando a nivel celular. Tu sistema nervioso se está recalibrando. Tu mente se está desintoxicando de la urgencia. Estás haciendo el trabajo más importante de tu vida en este momento. Estás devolviéndole a tu ser su estado natural de equilibrio. Cuando equilibres tu ser, todo lo demás se equilibra en tu vida. La balanza financiera se inclinará hacia la abundancia cuando tú mismo estés equilibrado. La falta de dinero es a menudo un síntoma de una vida desequilibrada, de una mente dividida entre el miedo y el deseo. Al unificar tu mente en la paz, generas un campo de coherencia que atrae las circunstancias que reflejan esa coherencia. Las finanzas se ordenan, los ingresos se estabilizan, las deudas se reorganizan. No es magia,
Es la ley natural de la causa y el efecto operando desde un nivel más profundo de tu realidad. Eres el centro del cual emana tu experiencia de vida. Si el centro está en paz, la periferia se ordena. Si el centro está en caos, la periferia se desmorona. Quiero que sientas la inmensa responsabilidad y la inmensa libertad que esto implica. No eres una víctima de la economía. Eres el creador de tu realidad financiera, a través del estado de tu mente. Este poder es tuyo, y nadie puede arrebatártelo. Ni los mercados, ni los políticos, ni los empleadores. Tu mente es tu reino, y en este reino tú decretas la paz. Esa paz es la moneda con la que compras tu libertad futura. Cada vez que eliges la calma sobre el pánico, estás depositando una moneda de oro en la bóveda de tu seguridad. Esa bóveda es inexpugnable. Es una fortaleza construida con la roca de la virtud y el mortero de la sabiduría. Dentro de ella, tu alma descansa segura, sabiendo que pase lo que pase afuera, ella tiene el control. Mientras te deslizas hacia las capas más profundas del sueño, voy a compartir contigo un último concepto para esta parte de nuestro viaje. La filosofía estoica nos enseña que la vida es como un banquete. Cuando estás en un banquete, si se te pasa un plato de comida, no te desesperas. Simplemente esperas al siguiente. Si se te pasa una copa de vino, no te enfureces. Sabes que hay más vino en la mesa. La vida es ese banquete, y las oportunidades financieras son los platos que te pasan por delante. Si perdiste una, no te angusties. Otra vendrá. Mantén tu mano lista. Mantén tu mente abierta. Mantén tu corazón en paz. El banquete de la vida es abundante, y hay suficiente para todos. No te vayas del banquete antes de tiempo por frustración. Quédate, disfruta de la conversación, saborea el momento y confía en que el próximo plato será aún más delicioso. Siente cómo esta metáfora suaviza cualquier arista de frustración que quede en tu mente. Has perdido oportunidades en el pasado, pero también has ganado muchas. Lo que se fue no era para ti. Lo que viene es lo que te pertenece. Tu mano está abierta, lista para recibir. Tu mente está serena, lista para reconocer el momento oportuno. Estás en el banquete de la vida y estás disfrutando del viaje. El sueño se acerca como un manto oscuro y reconfortante que te envuelve. No te resistas a él. Déjate caer en sus brazos. Mañana, el sol de la razón iluminará tu mente y te mostrará el camino. Pero esta noche, solo déjate llevar por la corriente de la paz. Eres un legionario de la mente. Eres fuerte. Eres próspero. Eres libre. Tu respiración es cada vez más lenta, más profunda. El silencio entre las palabras se expande en tu conciencia. En ese silencio, la sanación ocurre. En ese silencio, la abundancia se gesta. No hay nada más que hacer ahora. Solo descansar. Solo confiar. Solo ser. Sigue el ritmo de tu corazón. Ese tambor constante,
y sabio que marca el compás de tu existencia. Cada latido es un recordatorio de que estás vivo, de que tienes una oportunidad más para construir tu imperio. Pero ahora es tiempo de pausa, el intermedio entre los actos. Disfruta de este intermedio, recarga tus fuerzas, renueva tu espíritu. La batalla continuará mañana, pero con la luz del día la verás no como una carga, sino como un juego, como una danza con la fortuna.